ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión nos desplazamos a la Biblioteca Nacional de España y allí nos recibió Carlos Vera, con quien tuvimos la ocasión de escuchar lo que significó la figura de Godoy en la encuadernación. De modo que deseamos lo disfrutéis. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Artículos. Uno se llama Cuando los libros nos cuentan historias, que son todas notas manuscritas que me he encontrado, muy gracioso, eso le gusta mucho a la gente. Y otro sobre una encuadernación que son rarísimas, tú conocerás, que son las de Apolo en el carro, que es que tiene una encuadernación italiana del 16 de Grimaldi se llaman, que tiene un óvalo en el centro y está ahí pues Apolo en un carro subiendo a una montaña que está Pegaso. Esas eran de un bibliófilo del siglo XVI, que era un banquero genovés, y pues, creo que solo hay 140 en el mundo. Y entonces en el siglo XIX estaban muy solicitadas y se compraban a un precio astronómico. Y hubo un personaje interesantísimo, florentino, que se llamaba Guillermo Libri. Sí. Este señor pues era un falsificador, un ladrón y un gran ladrón. Sí. Entonces los franceses le nombraron inspector general de las bibliotecas públicas francesas y dejaban entrar al zorro en el gallinero. Entonces este señor se dedicó a robar, a arrancar, a llevarse cartas manuscritas, códices tres códices de Leonardo que estaban en Francia, los del Tratado del Vuelo a las Aves, los robó y se los vendió a un bibliófilo italiano que ahora está creo que en Italia. Entonces este señor, pues cuando se enteró que era un negocio estas encuadernaciones, le dijo a un encuadernador de Roma, le dijo, mira, házmelas como estas, y empezó a reproducirlas. Y entonces se las fue colando a muchos bibliófilos, y entonces hay muchas bibliotecas europeas que tienen esas encuadernaciones. Entonces, hay mucho arte de ese tipo ¿a que sí? De facsímil, de engañar. ¿No? Sí, intentar engañar. También en la pintura. Sí, claro. Uno que se llama Cioni de Siena, por ejemplo, ha engañado a todo en el mundo y de hecho sus pinturas, que se parecen como tablas del siglo XIV o XIII, están en todo el museo del mundo. Bueno, aquí estaba Eric el belga. Claro. Pues Hobson, el investigador inglés, pues las estudió y dio las diferencias en las que podías saber si el libro, la encuadernación era original o falsa. Sí. Por ejemplo, los radios del carro de Apolo, si tenía 7 radios era original, si tenía 5 era falso, si el caballo miraba al de frente era original, si miraba hacia la izquierda era falso. Y con esos... Conseguieron controlar un poco. Claro, con esos datos yo aquí encontré 2, una de ellas muy buena y eran originales. ¿Originales? Una de ellas estaba en muy buenas condiciones y con arreglo a eso escribí el libro. El artículo, ya te lo pasaré, porque escribí eso. Pero claro, ¿qué pasa cuando a mí la gente me dice, ¿por qué no escribes esto? Y yo, es que no tengo tiempo. Porque es que mi prioridad es dar a conocer todas las encuadernaciones que hay aquí. Entonces a mí tengo fecha de caducidad, yo tengo 66 años, entonces me estoy reenganchando, pero porque si no veo a nadie que lo quiera hacer, ¿sabes? Mis compañeros les digo, oye, ¿por qué no haces esto? Arsenio no tiene tiempo. No tiene tiempo.
claro que le interesa, pero es que no tiene tiempo para tener tantas cosas, entonces yo llevo como 10 años haciendo solo esto. Y el problema, entre comillas, de la Biblioteca Nacional es que es una biblioteca inmensa. Pero bueno, como encuadernadores has hecho un poco una historia, digamos, de lo más importante que ha habido en Madrid, por ejemplo. Más o menos controlas en lo tengo aquí, pero no lo he escrito. No sería interesante, mira, esta es una pequeña historia sobre la encuadernación en Madrid, sería bonito. Bueno, yo tengo pues un listado de etiquetas de encuadernadores, de sellos de encuadernadores, de monogramas de encuadernadores del siglo XVIII, XIX, eso sí lo tengo, porque aquí... Pero seguro que habrá salido alguna noticia sobre algún encuadernador, ¿no? Como ahora sabemos algo de Palomino, de vosotros. ¿Sabes qué pasa? ¿No? Hay poco. Pocas noticias. Sí, hay poco. Vamos a ver. Mira, esto es en la sala del patronato, aquí es donde se reúne el patronato de la Biblioteca Nacional. Esto da al balcón que está encima de la escalinata, y este es el mueble original de Godoy, del príncipe. Y estos son reproducciones. Estos dos son originales y aquellos son reproducciones. Entonces, cuando hablamos de que Godoy era un iletrado y un analfabeto y que no tenía cultura, no es cierto. Godoy tenía una gran biblioteca y tenía una pinacoteca. ¿Quién que lo dice? Yo no sabía que sobre esta... Sí, ¿sabes qué pasa? Que Godoy es un personaje además era el mecenas de Moratín, por ejemplo. Claro, efectivamente, de los ilustrados. Él reconocía que tenía sus limitaciones culturales, porque era hijo de un alcalde de Badajoz, pero se reunió de ilustrados, apoyó a los ilustrados, les hizo ministro, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que subió, consiguió, cayó en gracia ante la reina, y entonces subió como la espuma. Empezaron a darle títulos nobiliarios, a darle cantidad de cargos, hasta que el título nobiliario que más daño hizo a la nobleza fue Príncipe de la Paz. Nunca había habido un príncipe de sangre no real. Y entonces, ¿qué pasa? Tenía ahí dos grandes enemigos. La nobleza, Fernando VII, que tenía miedo de que le quitase su puesto, y luego la Iglesia, porque Godoy estaba en contra de la Inquisición, quiso abolir la Inquisición, los territorios civiles fueron cosa suya. Sí, decía que los nichos tenían que salir de las iglesias, o sea, tenía unas ideas muy avanzadas. Godoy tenía la idea de que el problema de España, y eso lo decía en 1780 y tantos, estaba en la educación. ¿Qué hizo para mejorar eso? Se trajo al mejor pedagogo que había en Europa, que era Pestalozzi. Se lo trajo aquí y creó el Instituto Pestalozziano, que era un edificio. ¿Dónde estaba? Pues te lo puedo decir, porque hay una biografía de Emilio Laparra, que es un historiador de Alicante, que hizo una gran biografía. Entonces ahí va a educarse en un sistema de educación similar a la Institución Libre de Enseñanza, pero claro, era laica. Y ahí se echaron la iglesia, entonces con esos enemigos pues era difícil sobrevivir. Entonces su biblioteca entra todo aquí en 1840 y tantos, 48, y se desperdigó. Entonces entre una compañera y yo hemos estado buscándola por todos los depósitos, incluso en Alcalá de Henares, y al final la hemos recopilado. Sí. Hemos llegado a tener como 1.200 libros. ¿Y está todo junto ahora? Ahora puedes estar, el catálogo, no está separado, pero se puede buscar. O sea, en la ficha bibliográfica viene Biblioteca del Príncipe de la Paz, viene. Entonces, su palacio tenía esto. El palacio está ahí en la calle Bailén. Esquina, donde está el Senado, ahí se encontraron unos restos hace poco. Sí, las caballerizas. Exacto. Ahora es el Instituto de Estudios Constitucionales, creo. Y él tenía su biblioteca y su palacio y pinacoteca. La pinacoteca iba a ser lo que ahora es el Museo del Prado. O sea, reunía tal cantidad de cuadros. El Cristo Velázquez, por ejemplo, también era suyo. Que su idea era crear un museo de pintura nacional con sus cuadros, porque competía con Carlos IV en cuanto a los cuadros. Lo perdió todo. Es más, es un personaje que murió con 84 años en París, en la miseria. O sea, yo he ido a buscar su sepultura, he estado en su sepultura. Pero eres un apasionado de un apasionado. Sí. Mi compañero Marta Vizcaíno y yo somos dos apasionados. A ver cuando empieza todo el mundo. Porque en la historia hay personajes malditos. O sea, Godoy, no hay ni una sola calle de Madrid
con su nombre. No es hay más, ninguna. y era un personaje que tenía el mayor poder que podía tener, más que tanto como Carlos IV. Claro. El palacio de que hay en Cibeles, el del ejército. el cuartel general del ejército, Sí. eso se lo regaló el Ayuntamiento de Madrid a Godoy. Eso era de Godoy. Entonces cayó en desgracia y estuvo más tiempo, porque él se fue al exilio con 40 años y murió con 84. Estuvo más tiempo en el exilio que en España. Entonces subió de arriba, cayó abajo. Entonces fui yo con mi mujer al cementerio de Perlachés, porque allí está enterrado, y murió en la miseria. O sea, un amigo suyo banquero es el que pagó el entierro. Y bueno, estaba allí con la bandera de Extremadura, porque él era de Extremadura. Y es uno de los personajes que en la historia, cuando hay un personaje maldito, es muy difícil cambiar esa mala ¿Y imagen. no se encontraron con Moratín, Goya, por ejemplo, en Francia? Pues con Goya no, porque Goya murió en el 24 en Burdeos. Bordeaux, 28, creo. 28 sí, y yo creo que no, porque él siguió a la familia real. Luego podía tener sus... Él pagó el viaje a Italia de Moratín. Él financió el viaje, digamos, de 3 años. Sí, fíjate. No, Y Goya es... tenía que ser agradecido. Claro, y Goya es pintor de cámara porque habló a Carlos IV de que tenía que ser el pintor de cámara de la corte, ¿sabes? Era un benefactor de los artistas. Muchos libros que me he encontrado aquí están dedicados a él, porque él se le presentaban a los escritores las obras para que las subvencionara. Entonces, cuando daba la financiación, luego la dedicatoria venía de... Yo tengo varias dedicatorias de libros suyos. Jovellanos también era otro personaje que le sacó del exilio en Gijón y le nombró ministro de la corte. Carlos, yo de todas formas te animaría a hacer una investigación sobre los encuadernadores en Madrid. ¿En Madrid del siglo XX? No, del siglo XIX, 18 incluso. Del 18 tengo bastante información, pero en cuanto a los libros que ellos hacían. O sea, por ejemplo... Pero saber dónde trabajaban, más o menos cómo trabajaban. O sea, hacer un libro incluso didáctico, ¿no? Sí. Una cosa. Cómo era la encuadernación, un pequeño viaje en ese mundo. Sí, es un tema interesante y original. ¿Sabes qué me pasa ahora a mí? Que dedico todo mi tiempo a sacar todo lo que hay aquí escondido. Porque es que es escondido. O sea, cuando te hablo de que escondido me refiero a que las encuadernaciones, cuando te metes la ficha bibliográfica, viene toda la información del libro. Pero en cuanto a la descripción de la encuadernación, pone pasta, criatura. Sí que has encontrado huellas, ¿no?, de estos encuadernadores. Claro. Entonces, por ejemplo... Pues eso podría ser una Sí, ¿no? así yo... De lo que encuentras se va haciendo... Sí, de eso está. Lo que pasa es que ahora mismo, ya te digo que todo mi tiempo va dedicado a sacar todas las encuadernaciones, ¿sabes? Pero cuando yo tenga más tiempo, ya no esté aquí, tengo muchísima información, carpetas de fotos, documentación, que luego no me van a dejar acceder aquí para sacarlo, pero con la idea de escribir todo esto, ¿sabes? Algún tema, porque tengo la documentación y luego ya con tranquilidad tengo que ordenar, igual que tengo, por ejemplo, miles de guardas antiguas clasificadas por técnicas. Por eso Mariano me ha preguntado. Porque son pintadas, son pintadas, marmoleadas, hilografiadas, al engrudo. Entonces aquí hubo una donación de un bibliófilo, Antonio Linaje Conde, que todavía vive, tiene 90 años, de Sepúlveda. Y él tuvo una gran biblioteca que vendió. Entonces las encuadernaciones modernas de Palomino, Brugalla, de mi padre, se las donó a Lázaro Galiano. Y aquí donó una colección de 4.000 guardas antiguas. Ya él compró en un librero de Barcelona, Porter, de 1981, por 300.000 pesetas, 17 cajas de guardas que procedían de encuadernaciones, que este librero compraba bibliotecas. Qué bueno, ¿no? Y le decía al encuadernador: encuadérname esta librería, esta biblioteca que he comprado, pero devuélveme las guardas y las tapas. De las tapas no sabemos qué pasó, pero las guardas las iba coleccionando. Entonces este señor, el bibliófilo, compró todo.
pero no sabía qué hacer con ello. Entonces cuando vino aquí a la cosa de 5 años, dijo, ¿os interesa esto? Y al final se entró y él está en la sección de Bellas Artes y lo hemos estado ahí clasificando por técnicas. Eso luego se va a digitalizar, se va a poner un catálogo, tal. Entonces a raíz de eso yo empecé a dar importancia a las guardas. A las guardas. Hay, por ejemplo, en España algunos buenos artesanos que hacen guardas. Sí, a mejor va a venir dentro de una semana. Sí. Montse Bussó. En Cataluña. Sí, en Barcelona. Yo creo que es la mejor que hay en Europa. Sí, hace todo tipo de técnica. No, marmoleado. Sí, solo marmoleado. Sí, no hace otro tipo. Por ejemplo, eso no, lo hace. Ella trabaja sobre el baño de agua. Y hay uno en Nápoles que creo que ella conocía uno de Venecia. De Venecia, pero había uno en Nápoles que hacía, de hecho yo compraba, que hacía guardas que se parecían a esas antiguas del siglo XVIII, que incluso creo que le daba cera encima, ¿no? Sí. Entonces tenía esos colores precisos, sí. ¿no? Igual, y con esa pátina, esa capa de cera, parecían antiguas, ¿no? Sí. Sí. En ese afán de producir una cosa. Claro. Pues yo aquí, ya te digo, tengo una colección de carpetas de fotos de guardas originales que están en el libro. Porque claro... Porque todavía deben estar en el libro, ¿no? Claro, están en el libro, no como estas que se han sido desprendidas en encuadernaciones. Claro. Hay todavía libros que no se han tocado, que no están ni... Sí, o sea, hay libros aquí de... Podrías ojearlos y encontrarte algo entre las hojas de alguna nota o alguna sorpresa. Sí. Claro. Sí. Con las fotografías pasa lo mismo, creo que hay una cantidad de fotografías. Es lo que llaman las cápsulas del tiempo, que se han quedado ahí. Aquí se reúnen cuando tienen que decidir las exposiciones, por ejemplo, del dinero. Bueno, no sé, cuando tienen que decidir asuntos relacionados con la biblioteca, la financiación, compra de algún... ¿Ha cambiado? ¿Has visto tú un cambio del tiempo que tú llevas aquí en el sentido de la modernización? Bueno, sí, yo creo que a mejor, porque ahora mismo lo más importante para mí es la digitalización, que es proporcionar el libro al público en general, de manera que tú puedas ver página a página desde tu casa. Eso es increíble. Cualquier... Se hace todo tipo de investigaciones y además es un adelanto que fue, porque ya llevan tiempo. Sí, entonces esto que te decía de los 2 códices Leonardo, eso no se enseña nada, está en la caja fuerte y eso no va a nadie. Pero al estar digitalizado, tú te puedes ir pasando hoja a hoja e incluso leer el texto de Leonardo, que es muy difícil, porque como es especular, él escribía de izquierda a derecha, pues no es imposible. Entonces, al pinchar sobre el texto, te lo traduce, puedes aumentar el tamaño. Es maravillosa la digitalización. A propósito de esto, te quería preguntar, todas estas imágenes, incluso las fotos que salen en el archivo digital, ¿uno las puede utilizar para una publicación? Sí, siempre y cuando no haya un fin comercial. ¿Cómo trabajaba esta gente? Claro. O sea, ahora estoy con los manuscritos, en el depósito de manuscritos, y cuando ves encuadernaciones que tienen 500 años, ahora estoy, por ejemplo, con un fondo de manuscritos griegos que entraron aquí por una permuta con un convento de Plasencia, San Vicente Ferrer de Plasencia. Pues los monjes en esa época, no sabían, en el siglo 1839, monjes no sabían griego y dijeron a la biblioteca, necesitamos libros, si queréis esto, a cambio nos compráis libros en latín y derecho canónico y tal. Entonces ¿Y tienen encuadernaciones? Claro, entonces muchas de ellas se reencuadernaron en el siglo XIX, pero hay también como la mitad de ese fondo que tienen encuadernaciones griegas. ¿Pero de qué época? Pues del siglo XV, XVI, con las tapas de madera, con el recuadrito, el biselado ese que se hacía en los cantos, con los... No conservan los cierres, pero sí conservan los botones estos metálicos. Sí, con los cierres, ¿no? Claro, entonces cuando ves libros así, que lo que hacían era copiar manuscritos griegos en Roma, o en Venecia, o en Nápoles, no sé. Pero libros con ese grosor. No, de altura, ¿no? Sí, de grosor. De grosor. De grosor. Con un papel satinado, con brillo, sobre el que escribía. Dice, madre mía, cuántos años
le llevó, cuánto tiempo le llevó copiar ese manuscrito griego, y está con su encuadernación. Y cuando coges la encuadernación, dices, madre, me fijo en los detalles de la estructura, cómo encartonaban. Pero está en tapa de madera. Tapa de madera. Piel, ¿no? Piel, sí. dorso. Pero la madera está descubierta. También están descubiertas, algunas tienen la tapa, el pergamino en el guarda, pero se ha levantado y se ve la tapa, se ve la estructura de cómo cosían esta forma en zigzag con los cordeles, otros están con Mariano, creo, seguro ha hecho trabajo sobre naciones de ese tipo. Sí, Arsenio también. Entonces, bueno, pues yo disfruto viendo ese tipo de encuadernaciones que pueden tener más de 500 años. Claro. Que digo, ¿no las nuestras duran tanto? Unas pieles verdes muchas veces. Es un privilegio tener una obra de esas en tus manos. Claro, que tienen la mayoría de ellas un óvalo embutido. Para poner algunas veces el escudo herálico, porque estas procedían de Francisco de Mendoza, que era primo de Diego Hurtado de Mendoza, que fue embajador en la corte de Carlos V en Roma. Y este señor se dedicó a ampliar su biblioteca y encargaba manuscritos a copistas que le copiaban manuscritos griegos y los encuadernaba allí. Y claro, los que han sobrevivido aquí son maravillosos. Bueno, me encantaría verlo un día. Están digitalizados y se pueden, si queréis os puedo dar asignaturas y los vais viendo tranquilamente. ¿Todas estas encuadernaciones están digitalizadas? Sí, están todas digitalizadas, afortunadamente. Entonces, si alguna vez quieres, me pides la asignatura y yo... Al final, Godoy, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le hizo caer en desgracia a Godoy? Pues Godoy cayó en desgracia por las envidias, porque él quiso traer a España las ideas ilustradas de Francia. Entonces le acusaron de que quiso dar un golpe de Estado con los reyes. Entonces cuando... El motín era juez. El motín era juez. Él tenía un personaje también un gran desconocido como Azara, que era Eugenio Izquierdo. Pues Eugenio Izquierdo era un bibliófilo, un ilustrado, amigo de todos los ilustrados franceses, con una gran biblioteca. Sí. Era el director del Gabinete de Historia Natural, que es el precedente del Museo de Ciencias Naturales. Entonces, ¿esa biblioteca se ha quedado...? Esa biblioteca estuvo la hizo cuando fue embajador en la corte de Napoleón. Él se la llevó, compró muchos libros allí en Francia y luego afortunadamente vino aquí, está todo aquí. Bien. Y tiene unas encuadernaciones también maravillosas, unos libros impresionantes de grabados, la mejor colección de libros. ¿Qué están en los raros? Bueno. En raro está desperdigado por toda la biblioteca. Los mejores retratos de Rembrandt los tenía él porque coleccionaba grabadores. Y al final, pues, este hombre que tenía contactos directos con Napoleón, pues dicen que era masón y que era el confidente de Godoy. Y le avisó a Godoy de que los franceses no iban a ir hacia Portugal, que se iban a quedar aquí. Y entonces se lo dijo a Godoy, y Godoy lo que hizo fue intentar coger a los reyes, llevárselos a Cádiz, para desde Cádiz llevárselos a América, como hizo los portugueses, que fueron a la dinastía de Braganza, se fue a Brasil. Y entonces todos estos grupos fernandinos, que estaba Fernando VII, estaba una mezcla de la nobleza, de la iglesia, dejaron correr el rumor de que Godoy quería secuestrar a los reyes. Y entonces ahí es cuando vino el motín de Aranjuez y cayó en desgracia. Pero fue todo esos grupos de enemigos que tenían, que eran muy fuertes y poderosos, los que le hicieron caer. Y luego los reaccionarios. Claro, efectivamente. Es que si te fijas... Que en España eran particularmente fuertes. Claro, es que si te fijas, la historia de España... Han ganado siempre ellos. Siempre que ha habido un intento de sacar la cabeza para mejorar la cultura del país, ha venido la Iglesia con el mazo, toma. Eso ha pasado en el siglo XIX. Pasó en el XVIII, pasó en el XIX con Fernando VII. Fernando VII. En exilio. El trienio liberal, 2023, viene mi hijo de San Luis, otra vez a la reacción. Llega a la República, otra vez lo mismo. Mesoneros romanos decían en ese entonces, él además era reaccionario, ¿no? De alguna forma. Dijo, empezó la noche intelectual, la noche cuando todos los liberales se fueron al exilio, que se quedaron, como en la época de Franco, se quedaron ellos, pues él habló de la noche intelectual, ¿no? Sí. Y que se ha repetido, ¿no? Pues se ha repetido. Si te fijas un poco en la historia del siglo XX, es la misma historia.
Y del siglo XXI. ¿Sabes? Entonces ves que cuando dice ¿para qué hay que estudiar historia? Pues para evitar repetir los errores. Pero no, aquí en España eso no sirve. No, le sirve para repetirlos. Efectivamente, para repetirlos. Porque lo que veo es que se están animando otra vez, ¿no? Sí, Con sí, sus cruzadas, sus discursos. Entonces Godoy tiene muy mala prensa en España, pero sin embargo era un hombre que quería mejorar la cultura y el nivel de España, ¿sabes? Sí que es cierto que bueno, era muy prepotente, le gustaba la ostentación, la riqueza, la parte negativa, pero cogió una época muy mala, que era que Napoleón estaba muy nerviosito y quería conquistar territorios. Si hubiese Godoy reinado en otro periodo, con Carlos III, yo creo que había aguantado más. Pero con Napoleón era muy difícil, o te ponías con Napoleón o contra los ingleses. Sí, de hecho puso en dificultad a todos, ¿no? Los que eran incluso a favor de la ilustración, de las ideas progresistas. Sí. En dificultad, ¿no? A la hora de hacer un proceso así. Muy bien, Carlos, ha sido un placer. Gracias. Poder aquí es lo que manda. Poder no tiene fronteras, poder que crea enemigos, poder que impone las reglas. Para el presunto experto, esto es como una empresa. Él es quien monta la historia, la persona no le interesa. Poder que corrompes la razón. ¿Por qué? ¿Te crees mejor que yo? Si sabes que en el fondo eres un vividor. Poder aquí es lo que manda, poder aquí es lo que sobra. Poder que crea enemigos, poder que impone las reglas. Con el bolsillo repleto, nadie te pone pegas. Puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que piensas. Poder que corrompes la razón. ¿Por qué te crees mejor que yo? Si sabes que en el fondo eres un vividor.